Vamos al banquete. Lo decíamos al inicio del programa, una de las propuestas que se está llevando adelante en lo que tiene que ver con los aniversarios de la ciudad es una nueva edición de la Feria del Libro aquí de Neuquén, muy convocante e importante para toda la Patagonia. Y nosotros nos vamos a dar el lujo de poder charlar con una de quienes va a estar presentando precisamente su material, su libro, Tanta Belleza. Esta presentación va a ser mañana a las 17 horas y está con nosotros Andrea Díez, escritora precisamente de Tanta Belleza. Andrea, primero, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Está muy linda la feria. Estoy muy contenta linda, porque sí. he participado como participante estos días. Y mucha gente, muchos stands, mucha propuesta, muchos comentarios interesantes, así que estoy contenta. Es cierto, aparte de muchos auditorios allí para disfrutar de cada una de las presentaciones y también de los espectáculos musicales que se convocan. Y vamos a hablar de Tanta Belleza. Me gustaría que vos hagas tu presentación porque es tu historia. Sí, bueno, Tanta Belleza es la historia de la muerte digna de mi hermano, que se llamaba Marcelo Díez, la historia, digamos, la crónica periodística es así. Mi hermano Marcelo queda en estado vegetativo como consecuencia de un accidente de tránsito, más precisamente de una infección intrahospitalaria, y después de muchos años, de más de 10 años en que él permanece en estado vegetativo y conscientes con mi hermana de que él no iba a regresar, que nunca se iba a recuperar, pero que tampoco iba a poder irse solo porque su estado era irreversible, pero tampoco era un estado terminal que avanzara. Entonces teníamos que ayudarlo a morir para poder cumplir con su voluntad, que había sido claramente expresada de que no quería quedar vivo en una situación como la que se encontraba. Y a partir de ese momento se desatan toda una serie de demonios que de algún modo... Bueno, uno supone que los demonios existen o que el diablo está ahí escondido, ¿no? Pero hasta que no te toca en persona, no caes en la cuenta de cómo esa maldad o esa crueldad de algún modo se encarna en determinadas personas y que nos plantean una batalla judicial que dura 6 años. Fuimos las primeras sorprendidas en saber que y llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y terminando la crónica mi hermano Marcelo muere de muerte natural 2 horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentencia a favor de nuestro pedido de muerte digna para él. Bueno, en su momento, como bien decías vos, uno recuerda por las crónicas por ahí, otros porque en ese momento ya estaban trabajando y conocían la historia desde lo periodístico. Tu hermano estaba siendo asistido de alguna manera en un centro aquí en Neuquén Capital. Esto también tus padres lo tuvieron que vivir, ¿no? En su momento. Y después ustedes toman esta decisión, ¿no? De poder acompañarlo en este proceso. ¿Marcelo había manifestado en algún momento esta situación? Porque no son cosas que uno se espera en la vida, ¿no? Aparte él era una persona joven. Está en el libro. Bien. Marcelo cuando era chico... está en el capítulo que se llama Las Elecciones. Hay 2 capítulos que están vinculados. Uno se llama Las Elecciones y el otro se llama La Profecía del Oráculo. Marcelo cuando era muy chico estaba con mamá y mi hermana Adriana en el auto. Mamá compraba Las Elecciones en el kiosco que está sobre la avenida Olascuaga. Todavía está ese kiosco. Claro, tenés razón que venía en la revista. Era muy común que las familias de esa época, estoy hablando del año 1978, mamá retira Las Elecciones, se las deja a Marcelo y a Adriana y se va a hacer otros trámites y ellos se ponen a hojear esta revista. Y en esta revista había un artículo de Karen Ann Quinlan, que era a su vez el anticipo del libro que los padres de Karen Ann Quinlan iban a sacar, que era una joven que había quedado en estado vegetativo en Estados Unidos como consecuencia de una sobredosis. Y hojeando y riendo y hablando, ellos eran muy chicos, Marcelo le dice a Adriana, si a mí me pasa algo así, vos me dejás morir. Y Adriana recuerda este recuerdo ante el Comité de Bioética del Incucay, ya cuando estábamos en la causa judicial, diciendo, esto fue lo que Marcelo quería y esto es lo que está
contado en el libro, digamos. En el libro lo que hay son todas aquellas situaciones extraordinarias, entendidas como totalmente fuera de lo común, por lo cual nosotras pasamos con nuestra propia perplejidad, con nuestro propio dolor, con nuestra propia angustia, con nuestra propia contradicción, con nuestro propio mareo, con vértigo, con todas esas sensaciones. Es decir, no es una narración de hechos. Bien. Es una narración o un raconto, si querés llamarlo así, de toda esta suma de acontecimientos que terminan en este hecho también extraordinario. Sí. Porque Marcelo podría haber muerto en cualquier... El cuerpo de quien era Marcelo podría haber muerto en cualquier... Pues se podría haber ido en cualquier otro momento, y el hecho que él muriera 2 horas después de que saliera la sentencia también fue algo que nos sacudió y nos conmovió profundamente a mi hermana y a mí, y que de algún modo yo le tenía que encontrar una explicación, por eso también el libro, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la motivación para el libro? Digo, más allá de que uno entiende de contar un poco la perspectiva que ustedes vivieron, pero pensaba también en esto, vos mencionabas que tuvieron 6 años más o menos una batalla judicial, de algo que no sé si está bien o no como lo planteo, vos corregime. ¿Tendría que haber sido una decisión de familia interna de ustedes, que eran las hermanas las que estaban a cargo de Marcelo en ese momento, y que sin embargo todo el mundo salió a opinar? No te corrijo, porque es exactamente como vos decís. Te digo más, no solo era una decisión nuestra y debía ser respetada como tal sin mayores explicaciones, sino que además había una ley. Hay una ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, que dice que cuando se trata de un caso irreversible, una situación irreversible, a la persona se le puede retirar la hidratación y la alimentación, que era lo que nosotras habíamos pedido hacer. Teniendo una ley que se negaban a cumplir, que todos sistemáticamente y con el paso del tiempo cada vez más se negaban a cumplir, teniendo toda una serie de dictámenes médicos que decían que la situación de Marcelo era irreversible, llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. O sea, nosotros fuimos las primeras sorprendidas de todo lo que generan el poder y la crueldad y la cosificación y la utilización, ¿no? Del caso por parte de otras personas que encontraron en el cuerpo de un hombre que no podía decidir por sí mismo una manera, una excusa para mostrarse ellos con la camiseta de defensores de la vida, cuando lo que nosotras planteábamos era la dignidad de la vida, ¿no? La dignidad de la vida. A tal punto lo planteábamos que quienes supuestamente defendían la vida atropellaron la dignidad de Marcelo, le faltaron el respeto de 1000 maneras. Y a ustedes también. Y a nosotras también. Pero nosotras estábamos aquí, o sea, podíamos hablar, podíamos ignorarlos, que fue lo que hicimos, porque además si nos poníamos a responder, pero Marcelo no. Él no podía. Y hay está de todas formas en el libro, ¿no? Hay en estos momentos en que tanto se mencionan cosas y que yo escribo, si Marcelo hubiera podido, se hubiera levantado y los hubiera trompeado. Sí, claro. O sea, hubo hasta un periodista que fue y dice, yo estuve al lado de Marcelo Díez y él movía la cabeza, hacía esto, le digo, Marcelo jamás hubiera querido que él lo fuera a ver, que él escribiera sobre él. Si hubiera podido, se hubiera levantado a trompearlos. Y no podía. Tal cual. Y aún así, con todo lo que hicimos, tampoco pudimos evitar, y está también en el libro, toda esa enorme frustración, ese enorme dolor que nos provocó esa situación. Que están todos los protagonistas también, ¿no? Con nombre y apellido. Y además esto, ¿no? De verse ustedes expuestas ante todos los medios, porque el caso de Marcelo no se trató solamente aquí en la región, digo, en el ámbito nacional, todos los periodistas hablando, todos opinando, buscando argumentos, abogados que salieron a hablar del caso cuando llega también a las distintas instancias, nada, y ustedes en el medio de esa batalla por tantos años, ¿no? Sí, y más que nada el mayor dolor de todo ese tránsito tuvo que ver con la exposición del cuerpo de Marcelo y con el maltrato hacia el cuerpo de Marcelo,
que fue realmente una cosificación dramática y cuyos detalles están totalmente explicitados en la última parte del libro, ¿no? Eso fue realmente algo dramático. Yo recuerdo gente, perdón, ¿no? Que había hasta videos en su momento de Marcelo. Sí, fue una cosa espantosa, a pesar de las cartas documentos, la justicia civil no nos atendía, el mismo juzgado que no nos permitía que lo sacáramos de ese lugar, no nos recibía, ¿no? Porque nosotros le queríamos pedir a la justicia que detuviera estos hechos y no lográbamos que esa doble moral, ¿no? Uh-huh. No lográbamos que lo protegieran como nosotros queríamos, que también está contada toda esa frustración, toda esa impotencia en el libro. Y también surgió, y esto es muy interesante, y por eso el título de Tanta Belleza, también surgieron muchas personas que pusieron todo y que ni nos conocían y que tal vez tampoco lo conocían a Marcelo y que eso no les importó y que fueron con un amor y con una solidaridad y con un cariño recibir también estos dictámenes. Hubieron personas extraordinarias que hicieron cosas extraordinarias como escribir dictámenes diciendo que teníamos razón y eran súper académicos y eran personas, había periodistas nacionales que llamaban, yo trataba de, quien daba las entrevistas era mi hermana, yo evitaba las entrevistas, pero que nos decían, no, ustedes tienen que, ya van a ver que todo va a salir bien, o sea, todo ese aliento y todo eso, y por eso entre el horror, que es como un arco iris, ¿no? Uh-huh. Está el horror y la belleza, y por eso yo elijo quedarme con la belleza. Es hermoso el título que elegiste para el libro, sí, ¿no? Y por ahí, desde el otro lado, desde la misma ignorancia, no se refleja todo lo que ustedes vivieron, o lo que incluso Marcelo tuvo que, entre comillas, digo, de alguna manera también pasar él o su cuerpo en esas instancias donde era como arrogarse la bandera de quién tiene la razón, teniendo en cuenta totalmente lo que vos decís, que había una ley. Y te pregunto también, ¿te pasó después que otras personas, otros familiares se comunicaran con ustedes? Todo el tiempo. Durante y después, y hasta el día de hoy hay gente que me llama que no conozco y que me dice que ha dejado ir a mamá, a su papá, a su hermano, que decía, yo no quiero que me pase lo de Marcelo, no quiero que me pase lo de las hermanas de Marcelo, así que a mí déjenme ir. Todo el tiempo sucede. Pero acá está la parte de la belleza. Búscalo, me tengo que poner los lentes. No te hagas problema. Recordemos que el libro va a estar presentado mañana en la Feria del Libro. A partir de las 17 horas es la convocatoria de Tanta Belleza. Las dos muertes de Marcelo Díez, ¿no? Intercalado también aquí en la tapa. Esto va ya por su segunda edición, además. Sí, esa es una novedad. Estoy trayendo la segunda edición que salió. Me llegó la encomienda ahora. Ah, mirá qué bueno. Porque es muy reciente, sí. Porque nos quedamos sin libro, por suerte, entonces estamos por la segunda edición. Pero te quería leer la parte de Tanta Belleza, que es el momento que da origen a este título, ya que te ha gustado. En la que yo, en el primer capítulo, recuerdo lo que fueron los primeros momentos, toda esta confusión cuando nos sucede un accidente que no entendés, claro. que no entendés absolutamente nada. Y cómo de algún modo yo me puse a escribir en ese momento cartas que no sabía qué hacer con ellas. Y entonces mientras escribo este libro yo digo, entonces entiendo que hay una última carta que nunca escribí, una que incinera las anteriores y que nombra todos los hechos que esta crónica no podrá jamás describir. Vi tanta belleza en el mundo, querido Marcelo. El rostro encendido de mi hija en la nieve, la lluvia de luciérnagas en Nocia Tafana, la risa sin dientes de Eulogia cuando descubrió que su familia aún vivía, los árboles desnudos de Villa Borghese como queriendo abrazarnos. Creía que el miedo al amor y el miedo a la muerte eran lo más difícil, pero me equivoqué. Sobrevivir a quienes amamos lo es, saber que podemos, y sentir esa belleza que te espera en alguna parte para también sobrevivirla. ¡Wow! Qué lindo, qué lindo. A todos nos va a tocar sobrevivir a personas que amamos. Sí, a todos. Es parte de la vida. Es parte de la vida y es seguramente una de las cosas más difíciles de la vida. Sí, sin dudas, sin dudas. ¿Sentiste en esos momentos, digo, de tanta convulsión
que de alguna manera se las cuestionaba a ustedes por querer seguir adelante? ¿Por En querer todo seguir momento. con sus vidas? En todo momento. Esto está claramente dicho en el libro. Si no hubiéramos sido dos mujeres que pedían la muerte digna, que lo decían públicamente, que además se trataba de nuestro hermano y de nuestro hermano mayor, es decir, se trataba además de un hombre, esto no hubiera sucedido. Hubo un profundo cuestionamiento. Lo que se debatió en ese juicio durante 6 años fue nuestra legitimidad para pedir esto. Y lo que se juzgó fue que nos hubiéramos atrevido a hacerlo, a pedirlo y a decirlo públicamente. Y que además de eso tuviéramos una actitud que no tenía que ver con la víctima sufriente, sino que nosotras nos plantamos en el lugar, el único que podíamos y que teníamos, que éramos de las sobrevivientes, que queríamos cumplir la voluntad de nuestro hermano, nada más y nada menos, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto sucedió además, y hay un capítulo entero dedicado a eso. Las mujeres que durante esta causa judicial éramos mi hermana y yo, y las mujeres que no éramos mi hermana y yo, que estaban encarnadas en otras mujeres que decían, yo lo cuido, yo quiero esto, yo hago... Yo me sacrifico, yo me sacrifico, ¿no? Está escrito en el libro. ¡Wow! Es muy fuerte realmente. ¿Qué edad tenías cuando empezaron esta batalla judicial? Porque no sé cuántos años estuvo Marcelo en esa situación. Marcelo estuvo 20 años en estado vegetativo, y cuando fue su accidente yo tenía 26 años. Eras muy joven. Sí. ¿Y tu hermana? Adriana tenía 2 años más que yo, tenía 28 años, y Marcelo tenía 30 años. Marcelo se fue muy joven, por eso las dos muertes, ¿no? Marcelo se fue cuando tenía 30 años, que fue el accidente que lo dejó sin conciencia, sin cerebro, sin cereals. Fue un cuerpo que no podía desencarnar y que necesitaba de nuestra ayuda para ello. Bueno, y esto que vos mencionabas también, que todavía me parece que no está saldado este debate de acompañar a una persona precisamente a ya partir, a irse de este mundo, como lo quieras llamar, pero cuando ya no están, cuando uno como familia sabe que no están acá. Sin embargo, es un debate saldado en el ámbito privado. Por ahí no es un debate saldado en la agenda, pero en el ámbito privado, todos los días se retira alimentación e hidratación a muchas personas. Todos los días las familias se encuentran con dilemas de dejar ir a personas que han amado, y todos los días hay más personas que escriben su testamento vital. Qué bueno. Cada vez más. Y esto sucede le sucede, por suerte, a muchísima gente, que fue lo que no nos sucedió a nosotros. O sea, nosotros nos encontramos con la obstinación del otro lado, ¿no? Y esto es bueno que así debe, como le sucede a ellos, a estas personas ahora, es como debe ser. Uh-huh, tal cual. Me quedé con 2 cosas de lo que decías, ¿no? Por un lado, los poderes a los que tuvieron que enfrentarse, más allá del cuestionamiento social, digo, que me parece que venía muy incentivado también por la parte periodística, ¿no? Por la parte mediática. Y por el otro lado, esto que planteabas de éramos 2 mujeres. ¿Sentís que si hubiesen sido hombres era distinta la situación? Totalmente que sí. Y si hubiésemos sido mujeres que no nos hubiéramos plantado nada más que nuestra propia convicción, también hubiera sido otra la historia. Estoy convencida de ello, claro que sí. ¿En qué momento dijiste, yo voy a escribir este libro? ¿Yo necesito escribir este libro o yo quiero escribir este libro? Este libro me persiguió a mí. Este libro me persiguió y no me dejó en paz hasta que lo terminé. La verdad fue esa. Me cuestioné muchas cosas, si era yo quien tenía que escribirlo, si lo tenía que escribir otra persona. Creo que empezó a escribirse de una manera muy insistente
prácticamente en los momentos posteriores a la muerte física de Marcelo. Me tardé muchos años porque no pedí ayuda, lo hice muy sola. Si hubiera pedido ayuda, creo que lo hubiera sacado mucho antes, pero bueno, las cosas también salen a veces cuando tienen que salir. Tal cual. Y fue un libro escrito conmigo misma y con todas mis yo, la periodista, porque, bueno, yo siempre fui periodista, o sea, a mí yo soy protagonista de esta historia, soy testigo de esta historia, pero yo soy periodista. Entonces yo también me encontraba con esta cuestión de decir, hay un capítulo también dedicado a la verdad. Que me pregunto a quién le importa la verdad, en definitiva, ¿no? Que era muchas de las cosas nos pasaba porque a nadie le importaba la verdad, que es un debate muy actual en este momento. Más que una transmisión de la verdad, era la escritura de una crónica que expresara hechos que efectivamente sucedieron. Porque se puede decir cualquier cosa menos que esto no sucedió. Esto sucedió. Sí. O sea, no es una fake, no es algo que me dijo la tía de mi prima, ¿no? Esto efectivamente sucedió, lo que está contado en el libro. Y después había otra cuestión que yo quería poner énfasis, que era, yo leía el expediente judicial y eso no era ni mi historia ni la historia de Marcelo. Yo recopilaba las crónicas periodísticas y eso tampoco era la vida que había estado ahí dentro nuestro. Esto que está en el libro, sí. ¿Se entiende? Entonces había algo más allá de la verdad judicial y de la verdad periodística que debía ser narrado. ¿Qué le pasó a tu hermana cuando lo leyó? Adriana alcanzó a leer el 70% del libro. Por fortuna, después se fue. Y lloró mucho. Lloró mucho. Sí, claro. Lloró mucho. Y sí, el reflejo de la historia de los dos, digo, más allá de que sea tu perspectiva la que está en el libro. Además, ¿no? Hay una cosa que es bastante particular. Yo también la convierto a ella en protagonista principal, porque además estoy convencida de que ella fue la protagonista. Es más, justamente en parte del libro cuenta, ¿no?, cómo es su determinación la que me arrastra a mí y no al revés. O sea, como sucede muchas veces en estos casos, ¿no? Yo era por ahí la parte más negadora, la más traicionera, como digo, ¿no? La más traicionera en el sentido de decir cuando decimos, bueno, al final todos lo traicionamos, porque nosotros sabíamos que Marcelo no hubiera querido estar vivo así. Yo era más traicionera y traicionaba un poco, negaba más que ella. Ella fue siempre una que tuvo esta certeza. Si está en el libro, no me lo digas, pero me imagino que hubo un momento, un cara a cara entre ustedes dos donde dijeron, la vamos a pelear. Sí, está en el libro. Bien. Está en el libro y fue al teléfono. Y yo estaba embarazada. ¡Wow! Cuánta fortaleza realmente. Y fue uno... Y en ese momento, está narrado en el libro, hay un silencio que se hace entre las dos y yo veo a mi hija en una situación, yo ya sabía que iba a ser una niña, y digo, ella no puede heredar esto. Y en el silencio de ella, con mi hermana las dos dijimos al mismo tiempo, vamos a judicializar. Andrea Diez, escritora, en este caso presentando Tanta Belleza mañana a las 17 horas en la Feria del Libro aquí de Neuquén. Lo último que te voy a pedir ya para despedirnos también nosotros del programa es, no sé si tenés ganas de decirle algo a aquella gente que en su momento tanto las criticó, tanto generó el malestar de ustedes también, el no poder decidir en familia y tranquilos como esto debía ser, o si querés darle un mensaje a aquellas familias que están en una situación similar y también tienen que tomar la decisión. Bien, a las familias que están en una decisión similar no les digo nada, les digo simplemente que ellos saben lo que tienen que hacer porque son ellos quienes conocen a sus seres queridos. A las personas que nos insultaron tampoco, porque la verdad que no las escuchamos. Nunca nos interesó y seguimos adelante. Sí, tengo dos mensajes. Un mensaje es para aquellas personas que le faltaron el respeto a mi hermano. Les quiero decir que Marcelo se merecía más respeto. Y a los médicos, a los profesionales de la medicina, un mensaje que todo el libro, digamos, de alguna manera derrama, que es: no hay dignidad posible en un estado vegetativo.
no dejen a personas vivas en estado vegetativo porque no hay dignidad posible y aceptemos la muerte como parte de la vida. Gracias. Gracias por esta visita. Es un gusto y un placer poder haber charlado con vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No se pierdan mañana entonces esta presentación en la Feria del Libro, porque también tiene esto, puedes escuchar a la protagonista en este caso y escritora a la vez de esta historia que conmovió tanto a toda la gente aquí en la región, que tuvo tanta resonancia, insisto, a nivel mediático. Estaban las entrevistas, salía en un canal, salía el otro, todo el mundo opinaba, todo el mundo hablaba, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia. La definición finalmente fue la que pedía la familia, porque obviamente tenían razón, y sobre todo por esto, porque a veces hay cuestiones que son íntimas, que son nuestras, que son de nuestra familia, conocemos a nuestros seres queridos, y está buenísimo que esto pueda ser respetado y que también se avance, ¿no? Si esto sigue siendo un debate, una discusión, que podamos avanzar y saldar estas cosas que son tan importantes para todos nosotros y nosotras. Lucho Ramírez en los controles y puesta al aire, Luchito, gracias por todo. Inés Chiclana en la producción. Mañana 10 de la mañana nos encontramos nuevamente aquí con más de Bienvenidos al Banquete. Hasta mañana. Bienvenidos al Banquete.